Amén, hermanos. Vamos a pasar inmediatamente a la predicación del sermón del día de hoy. Voy a invitarles para este efecto entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 11 de Marcos. Vamos a continuar claramente con nuestra exposición del libro de Marcos, en su capítulo 11. Hoy día vamos a estar leyendo desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Reitero, Marcos 11, desde el versículo 20 al versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ese es el texto del día de hoy. El sermón se titula La fe y el perdón. Y eso es claramente de lo que vamos a hablar. Y solamente a modo de introducción a este tema, la fe y el perdón son temas que inmediatamente se asocian entonces y lo podemos asociar claramente con la profesión del cristianismo. Pero cuando hablamos de estos dos términos, ¿cierto?, que tienen que ver con la vida misma del cristiano, nos daremos cuenta que en la boca de los profesantes de fe o cristianos encontraremos la palabra fe exponencialmente en mayor cantidad que la palabra perdón. A las personas les encanta hablar de fe, pero no les gusta hablar del perdón. La fe siempre va a ir de la mano con cosas que deseamos, con cosas que pretendemos que sucedan, con cosas que queremos. Pero el perdón siempre se va a relacionar con algo doloroso, con una herida, con una transgresión desde alguien, con una falta de respeto, un desprecio, etc. Quizás por la función positiva y negativa del perdón y la fe es que hay una gran distinción en cuanto a la cantidad de lo que se habla de esto, pero nos daremos cuenta que estos conceptos van de la mano. Jesús en este pasaje habla de estos dos temas. Y nosotros claramente vamos a tratar de introducirnos al texto para poder extraer lo que el maestro está diciendo. Así que vamos a irnos inmediatamente al texto. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Nosotros, como ya tenemos esta predicación que es expositiva, que nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, es fácil asociar y ya sabemos que hace dos domingos atrás, hablamos de este hecho en particular. Cuando Jesús maldice una higuera que no tenía fruto. Esta higuera, ¿cierto?, que estaba desde los versículos 12 al 14, era frondosa por fuera, se veía muy hermosa, llena de vida, pero por dentro estaba totalmente seca. Es esta misma higuera la que cuando venía Jesús con sus discípulos, en este caso la ven, ¿cierto? Y estaba seca, dice ahí, desde sus raíces. La maldición dada por Cristo en aquel pasaje era que nadie comería más de su fruto, que iba a estar seca, que no iba a tener más vida. Eso es lo que Jesús había dicho, maldiciendo, ¿cierto?,
a esta higuera. Por tanto, dice el versículo 21, entonces Pedro, acordándose de lo que había acontecido anteriormente, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro claramente, inmediatamente recordó lo que había sucedido poco tiempo atrás. Incluso puede haber sido 24 horas atrás aproximadamente. E inmediatamente reconoció la higuera y le comentó al maestro, Rabí, Rabí, mira la higuera que maldijiste cómo está. La verdad que cuando nosotros imaginamos, y quizás es un buen ejercicio, imaginar este caminar de Jesús y discípulos y ver esta escena, vamos a ver que Pedro y los otros discípulos estaban totalmente asombrados. La sorpresa claramente podríamos entender el hecho de que en tan corto tiempo el árbol que Jesús maldijo había pasado de ser un frondoso y precioso árbol a una planta seca, a un árbol seco desde sus raíces, un árbol muerto. Quizás analizando el pensamiento de Pedro y también apoyándonos en la respuesta que Cristo iba a tener en el pasaje siguiente. Fue imposible que el asombro de Pedro fuera tal que efectivamente no lo podía creer, a pesar de que lo estaba mirando. Era algo imposible. Era algo imposible ver que una higuera, que fuera un árbol precioso, de un día para otro estuviera seco. Jesús responde en el versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo, y no solamente le dijo a Pedro, les dijo a todos, tened fe en Dios. Los discípulos ni Pedro no le habían hecho una pregunta a Jesús. Pero Jesús les da una respuesta, como de alguna forma como si estuviera recibiendo una pregunta. Lo que le dice el Señor a sus discípulos es, tengan fe en Dios. Podríamos quizás comprender esta palabra desde, y podríamos quizás voltearle y decir, lo que le dijo el maestro es, confíen en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando están pasando por fuera de una higuera? ¿Por qué Jesús de alguna forma cambia el sentido de lo que estaban conversando? Tengan fe en Dios. ¿A qué se refería Cristo con esto? Primero tenemos que comprender qué es la fe. La misma Biblia en Hebreos 11 nos dice qué es la fe. Hebreos 11, versículo 1 al 6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero esta fe tiene una manifestación. Eso es lo que nos enseña Hebreos. No solamente decir tener fe. Por la fe nos actuamos. El libro de Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar tu fe. También dice que la fe sin obras está muerta en sí misma. Si nosotros decimos tener fe, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra fe. Ahora bien, Jesús está llamando a sus discípulos a tener fe,
Pero ¿cuál es el contexto de lo que estamos viviendo en este momento? Jesús iba pasando por sus discípulos en la última semana de su ministerio terrenal. Jesús los estaba llamando a encaminar su camino al Señor, descansar, confiar en Dios. Le estaba diciendo a sus discípulos, confíen en Dios, sepan que Dios hará lo mejor. ¿Por qué? Porque los discípulos en una semana se iban a encontrar en una situación tremendamente difícil. Era el momento, en esta última semana del ministerio de Cristo. Recordemos que en 5 días más Cristo iba a ser crucificado, iba a ser asesinado, y los discípulos iban a estar huyendo y no entendiendo absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Era el momento para que Cristo, y así se hace manifiesto en la Escritura, para que Cristo animara a sus discípulos diciéndoles, tengan fe en Dios. Ciertamente, este llamado podemos verlo en todo el ministerio con sus discípulos, ¿cierto? Pero Jesús utiliza este momento en particular diciendo, descansen en Dios. De alguna forma los estaba preparando para el momento difícil que iban a pasar. En ese momento estaban solos. Estaban él y sus discípulos. Por tanto, era de vital importancia animar a sus discípulos. Pero Jesús no solamente se encarga de alguna forma de animarlos o de enseñarles a que confíen en los propósitos de Dios. Porque Jesús complementa este llamado a la fe en Dios con los versículos siguientes. Versículo 23 les dice Jesús, continuando lo que está diciendo a sus discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando nosotros vemos que Jesús utiliza la referencia del monte, ¿cierto? Es muy probable que se refiera al monte de los olivos, quizás lo estaba hasta apuntando. Y hablando del mar, es muy probable que se refiriera al mar muerto. Imaginemos al monte de los olivos echándose en el mar muerto, sería ciertamente un tremendo espectáculo. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a esta escritura, resultaría bastante ingenuo pensar que nosotros a través de la fe vamos a decretar que en este momento un cerro de la cordillera de la costa se echara sobre el mar. No es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos preguntarnos al respecto en este texto. ¿Jesús estaba hablando de una forma literal? ¿Estaba Jesús diciendo que efectivamente si nosotros teníamos fe, un monte se iba a ir al mar y se iba a echar? Jesús no estaba hablando en forma literal. Jesús estaba utilizando una figura literaria que se conoce como hipérbole, era una exageración. Jesús está hablando de una forma figurativa, pero tenemos que comprender qué es efectivamente lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo literalmente la segunda parte de este texto, que dice que aquel que no dudara en su corazón, que sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que cuando nosotros confiamos realmente en Dios, creemos en Dios, confiamos, ¿cierto? Depositamos nuestra confianza, Jesús dice que Dios hará conforme a lo que nosotros pidamos. Pero esta enseñanza de Jesús no se queda aquí, la sigue reafirmando en el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje, hermano, y estos dos pasajes, es parte de la batería de pasajes sacados de contextos favoritos de los predicadores de la prosperidad.
enseña en este pasaje como diciendo que Dios a nosotros nos ha prometido que si pedimos algo porque lo decimos, porque lo declaramos, ¿cierto? Porque de alguna forma estamos hecho manifiesto en palabras, nuestra solicitud, nuestras peticiones, efectivamente Dios la cumplirá. Si pides un auto o declaras un auto, recibirás. Si pides un viaje, entonces créelo y ese viaje vendrá. Si pides un trabajo mejor pagado, créelo y vendrá. El problema con esto, hermanos, y quizás haciendo un paréntesis dentro de la exposición del texto, es que estos predicadores de la prosperidad, ¿cierto?, enseñan a la gente a pedir conforme a sus deleites, a sus corazones carnales por lo demás. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Lo que hacen estos mercaderes de la fe es alimentar, ¿cierto?, la carnalidad y la perversión de los corazones de aquellos que los oyen. Tenemos que dejar claro que en ningún momento, hermanos, Jesús está diciendo y reafirmando esta manera de comprender los textos. Vamos a volver al contexto. Los discípulos iban a comenzar un periplo, un caminar lleno de dificultades, lleno de dudas, llenos de incertidumbre. Y Jesús los prepara diciéndole, tengan fe, porque si ustedes creen, confían en Dios, si ustedes creen, si ustedes de alguna forma descansan en Dios, podrán decirle a este monte, apártate de mí, de alguna forma podrán pedirle a Dios cosas que para ellos inclusive pueden ser hasta imposibles, pero si realmente creen y confían en Dios, Dios lo hará. Y les dice, añade, porque todo lo que pidas o lo que pidan orando, todo lo que pidiereis orando, crean y lo recibirán, crean y vendrán. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros hablamos de hijos de Dios, y estamos hablando de un corazón que cree y confía en Dios, no debe ser tomado de la perspectiva desde la creencia carnal, sino que desde un corazón humilde. La presentación de los hijos de Dios para la petición de las cosas varias que podemos pedirle a Dios, tienen que ser cosas que van en una línea espiritual, en una línea que de alguna forma vaya en paralelo con la voluntad de Dios. No pedir para nuestros deleites. Tenemos que dejar claro, hermano, que cuando nosotros pedimos, ¿cierto? Tenemos que pedir con un corazón, digamos, lleno de Dios. Y esa es la oración que va a tener respuesta de Dios. Esta petición que va en armonía, ¿cierto?, con la voluntad de Dios. Ahora es importante también observar en el texto que Jesús dice, no declarando, no estableciendo a través de la palabra, dice que todo lo que pidiereis orando. Por tanto, intrínsecamente hay un llamado a la oración en momentos que quizás vamos a encontrarnos en dificultad. Pero la forma también establecida por Cristo para la petición de las cosas que realmente creemos que sucedan y que Dios las va a responder son orando. Y cuando nosotros nos referimos a la oración, hermanos, tenemos que tener claras ciertas cosas. La forma verdadera de establecer una oración a Dios. Jesús, en su enseñanza, en su caminar, ¿cierto?, en la tierra, nos enseñó a orar. Nos dio parámetros para orar y nosotros encontramos muchos parámetros para establecer una oración. Y quizás podríamos hablar de algunos que son como los más básicos. Cuando nosotros oramos debemos considerar, perdón, me moví entero.
Cuando nosotros, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que tener claras ciertas cosas. La oración no es una instancia donde nosotros manifestamos toda nuestra carnalidad, no. Y ni siquiera tampoco es un lugar, una instancia donde nosotros manifestamos nuestra posición como hijos de Dios y por tanto una especie de autoridad, en lo absoluto. La oración debe ser una expresión de confianza humilde como la de un niño. Nosotros vemos, y Jesús también apela a esto, si nosotros, por ejemplo, vemos Marcos 10, dice que si no recibimos el reino como un niño, o si alguien no recibe el reino como un niño, no puede entrar en él. Esta fe ciega que nosotros podemos ver en los niños, cuando tú le dices y le prometes a un niño, te voy a comprar un avión, el niño lo va a creer. Asimismo, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza de una forma humilde, hasta inocente, podríamos decirlo, para con Dios. Y al momento de presentar nuestras oraciones delante de Dios, debemos presentarnos en esa confianza. Confianza humilde como la de un niño. También debemos pedir con un corazón sincero, hermano. Y no solamente con un corazón sincero, sino que con la sinceridad misma. No para aparentar. Jesús condenó fuertemente a los fariseos de hipócritas por orar para que los demás lo vieran, ¿cierto? Llenaban sus bocas de palabras en esos tiempos, oraban de pie, incluso en las plazas, y oraban y exaltaban a Dios. Y Jesús dice, hipócritas, esa no es la forma que yo quiero que ustedes oren. Si usted quiere orar, enciérrase en su pieza y en lo secreto ore a su Padre que está en los cielos y Dios va a responder. Pero esa es la forma, de una forma sincera, no para aparentar, no para que los demás digan que usted es espiritual, que nazca de una disposición y una necesidad en lo profundo de su corazón. No es que yo hoy día tengo la meta de, por ejemplo, hoy día cambiar el auto y por eso yo me voy a poner a orar. Créame que esa oración no va a ser oída. También tenemos que orar, hermanos, con la disposición a perseverar en la oración. Hay un pasaje en Lucas 18 que es una parábola. Se la voy a leer. Lucas 18, versículo 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, dame justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿O digo que pronto les hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Básicamente, Jesús está enseñando que la oración debe contener, en la oración debe haber una disposición de perseverar. Muchos preguntan quizás dentro de sí, y una pregunta que he escuchado, ¿hasta cuándo tengo que orar? Algunos le van a decir ore hasta que se le cumpla, ¿cierto? Pero no hay que ver esta perspectiva de la oración desde esta, valga la redundancia, no hay que ver la oración desde esta perspectiva, en el sentido de que voy a orar hasta que se cumpla lo que yo establecí, o voy a orar una vez porque se supone que tengo fe en Dios. Tenemos que considerar si es que la petición que nosotros estamos haciendo es efectivamente conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros comprendemos, descansamos, confiamos en el Señor, hermanos, vamos a darnos cuenta que nuestra oración va a cambiar.
Nuestra oración, cuando nosotros comenzamos a caminar en el cristianismo, Señor, dame, haz esto otro, y quedamos ahí. Pero conforme nosotros vamos confiando en Dios, que fue el primer punto que le establece a sus discípulos, Jesús, confía en Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros pedimos, clamamos a Dios, pero descansamos en su soberana voluntad. Y lo que manifiesta este sentido de decir confíen en Dios, no solamente significa decir confío que Dios lo hará. Significa, hermanos, confía en que Dios sabe qué hacer. Y muchas veces lo que Dios va a hacer es diferente a lo que nosotros queremos. Y ciertamente siempre va a ser mejor. Dios en su providencia establece todas las cosas para el bien de su iglesia. Por muy difíciles que nosotros veamos el panorama, Dios en su inmensa e infinita sabiduría hará lo mejor para nosotros. Y desde esa postura nosotros debemos, hermanos, confiar en Dios. Y eso es símbolo importante para el segundo paso de la oración. Debemos orar en sumisión a la soberana voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús está orando el Padre Nuestro? En el versículo 10 de Mateo 16 dice, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Como habíamos dicho, conforme de mejor forma vamos conociendo a Dios, más descansamos en su voluntad. Debemos descansar en su voluntad. Debemos confiar en que Dios hará las cosas de forma perfecta. En cuanto a la cantidad de oración, volviendo a la pregunta de hace un rato, ore hasta que usted en su espíritu tenga la convicción de que Dios ha manifestado su voluntad. La oración, como premisa fundamental, debe hacerse, hermanos, en nombre de Cristo. Y esto quiere decir que primero debemos comprender lo siguiente, hermano. Cuando nosotros oramos a Dios, solamente lo vamos a hacer porque ahí está la sangre del Cordero intercediendo, pagando nuestros pecados y dándonos entrada al lugar santísimo. En el tabernáculo que Dios manda hacer en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Había un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Y para poder entrar a ese lugar había que derramarse sangre de un cordero limpio, a modo de expiación, a modo de paga del pecado. Nosotros hoy día podemos entrar a ese lugar por la sangre del cordero, que es Cristo. Cuando Cristo murió se rasga ese velo y nosotros hoy día tenemos entrada a la presencia de Dios cuando queramos, ¿cierto? Cuando dispongamos nuestro corazón a hacerlo, pero porque Cristo ya pagó. Por eso nosotros lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque solamente por Él podemos entrar a la presencia del Señor. Y es por eso que las oraciones de los inconversos son aberraciones a Dios. Las oraciones de aquellos que no son hijos de Dios, que no están justificados, que no están lavados en la sangre de Cristo, son una aberración a Dios. Tenemos que decirlo tal como lo establece la Escritura. Es por eso que nosotros oramos a Jesús porque descansamos en sus méritos, hermanos. Son sus obras, su sangre derramada en la cruz, la que nos permite entrar al lugar celestial. Jesús establece esto también diciendo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Pero para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os deje. Una oración efectiva es efectiva y agradable a Dios solo cuando brota de un corazón agradecido, hermano, que entiende lo que Dios ha hecho en nosotros y lo reproduce. Y escuche muy bien lo que acabo de decir. La oración es efectiva y agradable a Dios solo cuando brota de un corazón agradecido, que entiende lo que Dios ha hecho en nosotros y lo reproduce. Y esto lo vamos a ver en el siguiente versículo.
25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo en contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este pasaje nos recuerda inmediatamente también a la oración del Padre Nuestro. Cuando dice perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Nosotros vemos, hermanos, que esta no es una doctrina, esta doctrina que estamos hablando hoy día no es solamente este pasaje, está en muchas otras partes de la Biblia, como por ejemplo el Padre Nuestro. Y es muy importante recordar esto, hermano. Dios nos ha perdonado, por tanto debemos perdonar también nosotros a nuestros deudores. Jesús continúa reforzando esta doctrina en el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. La persona que ora, hermanos, debe tener un corazón humilde y perdonador. Si le falta esta disposición a perdonar, no puede pensar o no puede suponer que sus propias transgresiones hayan sido perdonadas. Fíjese muy claro en esto, porque es importante comprenderlo. Si usted no tiene la disposición para perdonar, no tiene derecho a suponer que sus propias transgresiones hayan sido perdonadas. Si bien la salvación no descansa en logros humanos, si bien la salvación no es por las obras, no es porque yo perdone, la salvación no es porque yo perdone, ¿cierto? Sino que descansa solamente en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. Esto bajo ningún punto de vista quiere decir que nosotros no debemos observar las Escrituras tal como Cristo las enseña y comprendiendo el sentido profundo de lo que Jesús está diciendo. El hombre debe creer, ¿cierto?, para ser salvo. Pero incluida en esta fe está también puesto el anhelo de perdonar. Cristo hace manifiesta esta inapelable doctrina y enseñanza, hermanos, en una parábola. Existe una parábola que Jesús relata, que es la parábola del deudor injusto, y escúchela muy bien, porque si usted no la ha escuchado, debe comprenderla. Si usted es hijo de Dios, y si usted no ha perdonado, hermano, debe perdonar ahora ya. Mateo 18, 21 al 35, por si quiere estudiarla más adelante. Mateo 18, desde el versículo 21 al 35. Dice así esta parábola. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? ¿A alguien que peque contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, no, 70 veces 7. Por lo tanto, continúa diciendo Jesús, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero
cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Miren qué tremenda enseñanza lo que acabamos de ver, hermanos. La ilustración de la parábola es clarísima. La enseñanza de Jesús es clarísima respecto a nuestra obligación. Nosotros debemos perdonar porque ya fuimos perdonados. Aquel hombre que debía millones nos representa a nosotros, hermanos. El rey representa al Padre, a Dios. Y el hombre, el otro siervo, el que debía miles de monedas, representa a todos nuestros deudores, ya sea la forma que nosotros hayamos sido quizás atacados, ¿cierto? Establece claramente, hermanos, que las transgresiones que nosotros hemos hecho para con Dios son innumerablemente más grandes que las transgresiones que cualquier persona nos pudiera haber hecho a nosotros. Nuestras transgresiones para con Dios no se comparan a lo que eventualmente nosotros hemos sufrido. Y no quiero confundir con esto, hermanos, y ni tampoco quiero ser insensible, quiero ser pragmático y claro en esta enseñanza. Es muy probable que alguno de ustedes, hermanos amados, haya sufrido, sin lugar a dudas, muchísimo, haya sido quizás afrentado de una manera muy dolorosa, de una manera muy terrible. Quizás haya pasado cosas que son muy difíciles de perdonar. No estoy poniendo en duda en lo absoluto el dolor que pueda haber tenido, ni lo traumático de la experiencia. Pero también tengo que ser claro en esto, hermano. Por más terrible y doloroso que sea lo que usted haya sufrido, lo que usted haya sufrido no se compara con la transgresión que usted ha hecho a un Dios santo, a un Dios eterno, a un Dios perfectamente bueno, a un Dios fiel, a un Dios sin mancha alguna. Lo que usted ha sufrido, hermanos, no se compara al hecho de que su pecado desembocó en la terrible tortura y el derramamiento de la ira de Dios sobre el más hermoso, sin culpa, perfecto, sobre la manifestación misma de la belleza del mundo en la cruz del Calvario. Lo que usted haya sufrido no se compara contra el pecado continuo que usted ha hecho contra Dios. Por tanto, hermanos, como usted ha sido perdonado de la transgresión más inimaginable que usted haya podido cometer, usted está obligado bíblicamente por Dios a perdonar a aquellos que lo han afrentado de la forma que sea. Un hijo de Dios, perdonado por Cristo, por Dios, no puede, y escúcheme bien, no puede no perdonar. Usted está obligado a perdonar a quienes lo han afrentado. La palabra dice claramente: da de gracia lo que de gracia recibí. Nosotros podemos utilizar esta palabra en muchos aspectos.
Pero en este momento podemos utilizarla para el perdón. Perdone porque usted ha recibido perdón. Por tanto, cuando usted ore conforme a lo que Dios ha establecido y usted pida conforme a la voluntad de Dios, debe tener claro que antes debe perdonar. Si hoy día usted va a las rodillas, hermano, y usted sabe que no ha perdonado alguna cosa, ya sabe que es lo que tiene que hacer primero. Perdone y presente sus peticiones delante de Dios. A modo de conclusión a este sermón, tal como aquellos apóstoles necesitaban esta palabra de esperanza para estar preparados para lo que vivirían en momentos próximos debido a la muerte de Cristo. La iglesia también hoy día necesita más que nunca y con más fuerzas escuchar también este mensaje. Ten fe en Dios es algo que la iglesia hoy día debe considerar muy seriamente debido a lo que se viene y aún a lo que estamos viviendo. Una iglesia, una sociedad que la cosmovisión cristiana está realmente loca, que ha perdido totalmente la línea entre lo bueno y lo malo. Una sociedad que cada vez avanza más en su lucha contra el reino de Dios. Es el lugar donde nosotros moramos. Tener fe en Dios hoy significa descansar, creer, confiar, tener la certeza de que Dios hace las cosas perfectas, a pesar de la creciente decadencia que nos rodea. El saber que Dios ha trazado un propósito perfecto para su iglesia, a pesar de la persecución y el dolor que pudiera sufrir. Tener fe en Dios realmente alineará nuestras oraciones con su propósito. Generará en nosotros que al momento de hacer peticiones, estas sean conformes a su voluntad. Pero el llamado más importante quizás del pasaje es comprender, hermanos, que la presentación de nuestras peticiones debe estar fundamentada en el entendimiento profundo de que nosotros hemos sido perdonados. Y en este contexto, perdonaremos en obediencia a nuestro Dios. Y también pediremos de la manera que Él lo ha establecido, con un corazón humilde, sumiso y lleno de fe en su perfecta voluntad. Vamos a orar, hermanos, para concluir el sermón del día de hoy.